Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de abril del año 2022 y aquí estamos con Abe Isa hablando nuevamente sobre Estados Unidos. El programa de hoy va a ser bien específico, bien sencillo. Vamos a empezar analizando los factores y actores a nivel internacional que influyen en la vida de este gran país como es Estados Unidos. Obviamente el primer panorama y los primeros actores están relacionados con Ucrania. Ya vimos que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, los misiles que disparó Putin contra la estación del tren y el mismo primer ministro británico que después que fue la señora von der Leyen se presentó en Kiev personalmente como Ursula von der Leyen e incluso caminó por varios lugares de la ciudad con el señor Zelensky para mostrar su apoyo. Putin definitivamente se retiró fue para reorganizarse. Si había alguna duda, los acontecimientos de los últimos días y el descubrimiento de más tumbas masivas en 6 ciudades alrededor de Kiev lo ha hecho tomar una posición aún más sangrienta. Así se cambió el operativo militar con miras a tener una victoria de aquí al 9 de mayo, que es el día del desfile de la Madre Patria en la Plaza Roja del Kremlin. Así, la semana pasada y durante este fin de semana y el mismo día de hoy, se han lanzado una cantidad incontable de misiles sobre Luhansk, Dnipro y Odessa. Los servicios de inteligencia de Occidente y medios privados han mostrado una larga cola de un convoy militar, casi de 6 millas, en las afueras hacia Mariupol, para terminar de ser borrada del mapa. Para garantizar esto, el señor Putin nombró al general Alexander Dubrovnikov, según los rusos, héroe de Siria, según Occidente y los sirios, el carnicero de los civiles en Siria, que actuó en unión de aquel famoso general del Quds, el señor Soleimani, que fue eliminado un 3 de enero como pieza fundamental del terrorismo iraní. Si se acuerdan de mis programas, este señor Soleimani, este general asesino, tenía una medida, la única, del Consejo de Seguridad de la ONU que le prohibía salir de territorio iraní. Y en este viaje fue acompañado por este señor, este general, el general Dubrovnikov, a reunirse con Lavrov y con Putin. Ese es hoy el encargado de la nueva fase de operaciones del gobierno y del ejército ruso. Queda claro el mensaje que Putin no se va a echar para atrás y si era carnicero y genocida, ahora va a ser el doble. La orden es tomar Mariupol y vamos a ver cómo vienen los acontecimientos en los próximos días. Putin se sigue moviendo con la Unión Europea. Hoy, como lo habíamos advertido la semana pasada, Alemania, Austria y Hungría dijeron que no a la sanción contra Rusia sobre carbón, gas y petróleo. Tomaron una posición a favor de Putin, hasta, por ejemplo, Hungría decidió pagar en rublos. Hoy el señor Karl Nehammer, el joven canciller austríaco, está en Moscú. Como dijimos en el programa anterior, esta es una grave grieta en la Unión Europea y en la OTAN. El señor Lehmann fue a buscar interceder para que esta situación se arregle de manera pacífica, cosa que todos sabemos que no va a ocurrir, aprovechando que hay un punto de debilidad en la Unión Europea. ¿Sí? Aunque el señor Johnson fue el único que parece que está aislado en esta situación, pues en Alemania están diciendo que no, ya no, ni siquiera participan en ruedas de prensa, y Francia está sumida en una elección que ayer permitió saber que el señor Macron se enfrentará a la señora Marine Le Pen. Dentro de 2 semanas tendremos la segunda vuelta y definitiva decisión de quién es el próximo presidente de Francia. Debo recordar, solo para título de esta situación de análisis, que Macron vino a romper aquella tradicional polarización entre derecha y izquierda, republicanos y izquierdistas, en las cuales, permiso, eso es lo bueno de estar en vivo, en las cuales estábamos con Sky News, estaba
emisión de noticias que estamos viendo. Vamos a apagarlo para evitar más interrupciones. Y bueno, tenemos la situación de que el señor Macron, que vino a romper ese equilibrio, sacó el 27.7%, la señora Le Pen el 23.2% y el señor Mélenchon sacó el 22%. Se están produciendo las alineaciones. No pienso que Macron vaya a perder, pero se le va a hacer difícil, ya con una Le Pen que, por cierto, todo casi que va a depender de una debate que siempre se estila antes de la segunda vuelta, ya que Macron aparentemente tiene 54% contra 46% como intención de voto, boca de urna, después de las elecciones en la primera vuelta. Obviamente se van a producir cuadraturas, pero el más llamativo es que Mélenchon dijo ni un voto para Le Pen, pero no apoyó a Macron. No creo que vaya a salir Macron, pero la situación es bastante difícil y mantendrá al presidente alejado 2 semanas porque tiene que enfocarse en no perder las elecciones, y esto es un punto a favor del señor Putin durante estas 2 semanas. Así que lo más importante en este caso va a ser en junio, porque pase lo que pase, pienso de que aunque gane Macron, siguen siendo definitivas y primordiales las elecciones parlamentarias de junio. Como sabemos, estas elecciones decidirán si Francia sigue siendo un país presidencial o un país del primer ministro. Debo recordarles y aclarar rápidamente esto, y es que si el presidente logra una gran mayoría, seguiría mandando con poderes casi únicos, casi como un emperador napoleónico, en los cuales la figura más fuerte a nivel mundial como presidente no es Estados Unidos, sino es Francia. Caso contrario, si no saca la mayoría, tendría que gobernar aliado a un primer ministro, como pasó antes con Sarkozy, que después fue presidente, y ese primer ministro es el que se llevaría todo el peso del gobierno. Así que en junio todavía quedaría pendiente. Esto le sigue dando un margen al señor Putin, que apoya a la señora Le Pen, para obtener Macron fuera de la jugada política, porque ya sabemos que la intención, y así lo dicen los medios de inteligencia de Occidente, esta guerra tiene un desarrollo mínimo de 6 meses. Si a esto le seguimos sumando tensión, India, que ha sido el gran aliado de Rusia, al no manifestar con su tamaño y su poder de prestigio geopolítico y económico, se ve ahorita en una situación bastante delicada hoy, a esta hora. El primer ministro, el ministro de la Defensa y el canciller de la India están reuniéndose con sus pares en Washington. De hecho, el ministro de la Defensa acaba de ser saludado a su entrada al Pentágono porque van a hablar de una situación bastante delicada. Países que ya han tenido guerras como Pakistán y la India, países que son nucleares, vuelven a tener tensiones porque el señor Imran Khan, que era el primer ministro pakistaní, fue destituido definitivamente después de que se movió como peso pluma acusando a Estados Unidos. Fue destituido finalmente ayer y fue sustituido en una votación en el Parlamento por el señor Shehbaz Sharif, nada más y nada menos el presidente del partido de la Liga Musulmán, el equivalente a los hermanos musulmanes de Egipto. Como verán, es una situación bastante delicada porque los budistas y laicos de la India no están muy felices ni se llevan bien con los musulmanes. Así que es una tensión que ahora quizás acerque, porque ya eran socios en la operación militar a lo largo del Indo-Pacífico, a India con Estados Unidos. Veremos qué pasa. Pero todo esto influye de manera decisiva en la situación mundial. Otro escenario con otros actores es el factor económico. Ese escenario económico con actores permite ver que incluso la ONU está tomando un papel beligerante. Ya se está acercando la hambruna y lo anuncia la FAO de manera evidente y sin eco. Y ACNUR está hablando que sus previsiones para el 2022, que eran 3.9 millones de personas emigrando y saliendo de sus países, exilados, subió en 2 meses, solo en 2 meses, a 7 millones, y esto es un grave problema económico y alimenticio que va a desbordar ya la situación. El Banco Mundial ya dijo, las previsiones y el Fondo Monetario Internacional, que Ucrania se va a reducir en 45% de su economía. Y es grave porque entre ellos y Rusia tenían el 42% del mercado de granos y fertilizantes. Es importante, ya lo hemos dicho 1000 veces, que el trigo está subiendo, la soya, y va a subir también. Ya subieron los fertilizantes, haciendo más caros los productos
de la agricultura. El Dow Jones sigue cayendo, hoy abrió en caída, no sabemos cómo está al final. El oro abrió a 1962, subiendo de 16.61 desde que su cierre del viernes. La plata también subió 25.31 la onza Troy a 12.13, subió solo en el día del fin de semana antes de abrir. El petróleo estaba en 99.98 y subió a 102 y se prevé que a final de mes, sin este panorama tan negro que teníamos, llegue a 106. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, estos dos últimos que estaban peleados y estaban en discordia, se han unido y han aclarado que no van a abrir el grifo, y así lo dijo el emir de Emiratos Árabes Unidos, llevando la voz cantante para evitar que sea el príncipe de Arabia Saudita, que no van a cumplir con Estados Unidos porque esto no es un capricho de Biden de que se abre y se cierre el grifo para después dar las gracias y patear a los árabes. Bien difícil, y muestra fuerza por parte de estos tres emiratos y estos tres príncipes que están preparándose para esta situación de Irán, que Estados Unidos va a darle apertura y devolverle el dinero, con una situación tensa en aumento en Israel, que después de varios meses de estabilidad se está encaminando a otra elección, por cuanto dos personas del ministerio que están en el gabinete, dos ministros que están, y a Bennett, han renunciado y ha partido la coalición. Ahorita el Knesset, el Parlamento judío, está 60-60, y mientras no se necesite una votación urgente, no habrá problemas, pero al haberla, el presidente tendrá que convocar elecciones porque es ingobernable, como sucedió hace 2 años el Estado de Israel, en plena situación de muerte, 16 víctimas de terrorismo, y bueno, reflotó el nombre de Benjamin Netanyahu. Bibi no estaba muerto, estaba de parranda. Si entonces estas situaciones las vemos y sumamos que dentro de 6 meses se cree que termine la guerra, es una situación muy difícil para la administración Biden, que ahorita vamos a pasar a analizar sus números y la situación interna. En vista de este panorama externo, vemos que Estados Unidos está en una posición muy débil desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de aliado, y más cuando no le va a poder cumplir a la Unión Europea, y Putin va a seguir ganando tiempo, y al final el que parece que va a estar en dificultades es el señor Biden. ¿Sí? Asimismo, hoy es 11 de abril y estamos justamente a 7 meses de la elección de medio término, las cuales serán el 8 de noviembre, el segundo martes del mes de noviembre. Y el panorama no pinta nada bien. Tan es así que hoy CBS publicó una encuesta sobre el presidente Biden, donde su índice de aprobación sigue en caída libre, 42%. El índice de desaprobación sigue como la inflación en subida meteórica, 58% de desaprobación sobre el presidente Joe Biden. Esto quiere decir que en febrero, que estaba en 43, enero 44, en noviembre en 45% de aprobación y en marzo 58%, y significa una caída irreversible cuya tendencia, como dirían en algunos países, es evidentemente imposible de revertir. El manejo de la inflación dentro de esta cuenta es lo que más se lleva al voto de la gente. Aprueba el manejo de Joe Biden y de su administración, el manejo de la inflación, solo un 31%, y es cataclísmico el rechazo, hasta un 69%. El mismo presidente dijo que esta inflación no se va, llegó para quedarse, y calculan ahora que se va a llevar 2 años. Como verán, si a esto le sumamos el panorama de la gasolina a nivel nacional está en entre 4.38 a 5.79. Es el rango ponderado para todo Estados Unidos, el galón de la gasolina regular. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, como California, uno de sus condados, el de Mano County, está en $6.69 el galón. En Arizona, $4.60 el galón, y en New York, $4.22. Mientras estados en donde está la presencia del GOP, de los republicanos, tiene a Florida con el más alto, $4.07, Texas, $3.7 el galón, y Georgia, $3.7 el galón de regular. Como verán, con un petróleo a 102 hoy y que va a subir a finales de abril, con una venta restringida de combustible por la guerra, esto no pinta nada bien y seguirá subiendo, generando la inflación y la espiral, porque no solo es llenar el tanque de su vehículo, sino el tanque que lleva los camiones, el transporte, y los aviones que llevan también mercancía, y hasta los barcos. Así que, porque hay diésel y el diésel está carísimo. Esto dice y esto señala que las políticas demócratas están por el suelo, y el mejor ejemplo es los dos gobernadores estrellas del lado republicano, como son el señor
Ron DeSantis, que se presentó el sábado en la pelea de la UFC en Jacksonville y fue ovacionado como si se tratara de estrella de rock, más cuando la gente sabe que tenía razón con las medidas del COVID, o el mismo señor Abbott en Texas, que con su medida de tomar a los inmigrantes que le dejaba inmigración de Biden y de Mallorca en el centro de Houston, los agarra y los manda directamente en un autobús de la gobernación a Washington, D.C. Esto hizo que el gobierno gritara, pero tomara la decisión de suspender esta liberación, incluyendo regalándole celulares a estos inmigrantes ilegales que estaban llegando a Estados Unidos. Obviamente, ¿con qué intención? En periodo de votación, ustedes saquen sus cuentas. Entonces, la cifra que va a dar hoy, mañana, martes, el gobierno, sobre la inflación que le ha guardado muy bien, debería estar en 8.1, pero ya medios como CBS, ya el mismo que publicó la encuesta anterior, dice y le bajó a 7.9. Sea como sea, durante los últimos 14 meses de la administración Biden, nunca ni siquiera se ha detenido. La espiral de incremento va a llevar un acumulado que se calcula al final de este año un 80%. Lamentable la situación que estamos viviendo, pero se va a poner peor. Los demócratas ya no están asustados, ya pasaron al nivel de que están violentos y van a empezar a achacarle todo al señor Trump, más después de que ven cómo están los gobernadores y que Trump fue ovacionado en esta rally que tuvo en North Carolina, donde apoyó al señor Oz, al doctor Oz, para la candidatura y, bueno, las encuestas le dan, ya sin haberlo apoyado, le daba casi el 15%, imagínense cómo estará ahora. Debo recordar, solo para medidas de memoria de la gente, que siempre las de medio término han sido un duro golpe para los demócratas. Así cabe recordar que en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton, Clinton perdió 55 asientos en midterm, 55 asientos entre representantes y senadores en el Congreso. En el 2010, el señor Barack Obama Hussein perdió 64 asientos. La tendencia este año, según los medios de comunicación y las universidades, dice que va a estar entre 25 a 70, como ven es bien amplio el rango. Yo, Abelardo Izaguirre, vaticino con mis encuestas y los estudios que estoy manejando, gracias a la gente de George Washington University, que es mi network, que estamos entre 80 y 90 asientos que va a perder el Partido Demócrata. Sería inédito, sería único. La tendencia lógica es que fueran 71, 72. Yo pienso que vamos a llegar a los 80 porque esta situación, lejos de mejorar, va a agravarse. De hecho, muchos analistas dicen que la única manera, y escuchen bien esto, y por eso el Pentágono hoy anunció que terminó su trabajo de emergencia con el COVID y se preparan para el próximo virus. Soy objetivo y no digo más nada, pero los analistas económicos sostienen que esta situación del presidente Biden con la inflación, que es más lo que le ha pegado porque nunca lo vivieron los americanos, es su talón de Aquiles y será su fardo durante estos próximos 2 años y medio que quedan de administración. La única manera sería que hubiese otro caso de otro virus o una variante o una recesión económica global. Voy a cerrar con decirles la noticia que saldrá con más profundidad, porque es materia internacional que no atañe a Estados Unidos, que el miércoles hablaremos sobre el caso Shanghai. Sí, en Shanghai hoy hubo 27.500 casos positivos de COVID, mientras en toda China, lo que llaman mainland, la tierra de China, hubo 26.700. Si lo sumamos da 54.000 y cerca de casos de COVID. Milagrosamente para los chinos, según las cifras chinas, por supuesto, no hay ni un muerto. Hay 100 hospitales de campaña que ya no se dan abasto y como les dije en el programa pasado, no solo se mandó al ejército a Shanghai, sino que también se promulgó una nueva ley financiera de emergencia. Así que el escenario está servido para que la situación aquí en este gran país siga empeorando. Lo importante es no confiarnos, aunque les dé estas cifras y aunque generen esperanza de retomar el poder, no debemos olvidar que como lo advertimos una vez, y Biden lo hizo, puso 227 abogados 2 meses antes de las elecciones para que hicieran la trampa con Lincoln Project y los demócratas y los medios de comunicación anti-Trump y con toda la advertencia tumbaron al presidente. Tumbaron al presidente de manera tramposa, pero dentro del mecanismo legal que se preveía. No nos confiemos porque todavía falta mucho, aunque 23 estados ya hayan cambiado su ley electoral, porque viene un ataque decisivo de esta gente que ahora está
más que asustada, nerviosa y violenta. Muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene.